Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Bueno, vamos a tomarle el pulso a la Nación, justamente, a ver cómo está el país ya pasados 30 días de la toma de posesión, cómo siguen las cosas y cómo va el gobierno y la dirección al respecto. Para analizar esto tenemos a nuestros invitados, el licenciado José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional, y también el doctor Conrado Alonso, Reyes, perdón, ya lo estoy confundiendo yo, Conrado Reyes, quien está acá para platicarnos acerca de estos temas. Bueno, doctor Reyes, ¿cómo ve las cosas a un mes? Partimos del evento que hizo el presidente en el Palacio Nacional, porque realmente de no haber sucedido ese acontecimiento, desde mi punto de vista, no era necesario hacer ninguna evaluación. Pero ya que ellos se dieron a la tarea de hacer un gasto y una celebración de los primeros 30 días, pues vale la pena analizarlo. Y en ese orden de ideas... ¿Qué fue? A ver, políticamente fue algo... ¿Por qué ponerse en la picota, no? Porque llevan realmente 30 días, a final de cuentas. 30 días en los cuales no se ha integrado el gabinete o no se integró inmediatamente el gabinete, a pesar que tuvieron 6 meses previo a la toma de posesión. No se ha terminado de designar funcionarios. Tuvo que existir presión política de algunos diputados que están en el Congreso en alianza con Semilla para destituir o para nombrar o dejar sin efecto el nombramiento del director de Aeronáutica, por ejemplo, la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, ha habido mucho más. Todavía no se nombran ni se tiene definido procedimiento para el nombramiento de gobernadores. Hay 1000 y algo de expedientes, decía alguien de la comunicación social de ayer de ellos, y todavía faltan algunas etapas del procedimiento para llegar a una etapa final. Podemos tener falta de gobernadores, creería yo, de aquí a abril, mayo, más las impugnaciones que algún grupo o algún candidato pueda presentar al quedar fuera de este procedimiento, además que fue antojadizo, manipulado por medio de un acuerdo gubernativo y que es innecesario porque el gobernador en todos los departamentos es el representante del presidente, pero no tiene legalmente facultades para coordinación interinstitucional con decisión. O sea, hay muchas cosas que en esos 30 días, insisto, ya que fueron ellos los que los presentaron, faltan por hacer. ¿Cómo se ve el panorama? Desde la óptica de ustedes, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que, digamos, es un inicio, creo que son 30 días. Creo que Guatemala tiene una de las transiciones más largas. Y creo que algo a señalar es, durante esa transición, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la preparación? Porque si bien mencionan que no sabían cómo, que iban a ganar y que, digamos, de alguna manera no estaban preparados, en esos 6 meses, yo creo que sí son meses importantes en preparar, conformar equipos para entrar a los ministerios, que no necesariamente fue así, y yo creo que están en una etapa inicial de viendo cómo están los ministerios, viendo cómo están ciertos aspectos de infraestructura, que yo creo que está bien que se revise, pero yo creo que sí hay una ciudadanía muy a la expectativa de cambios y logros tangibles para la ciudadanía. ¿Fue lo más inteligente parar muchas obras? Voy a poner este ejemplo. Milei en Argentina también encontró mucho del kirchnerismo ahí y por supuesto tenía raíces más profundas. Pero dijo, bueno, no voy a parar las obras por bien del país. Vamos a revisar lo que se va a hacer de aquí en adelante. Esa es una muy importante. El puente Belice 2, por ejemplo, es de una vital importancia y el reloj corre. Yo creo que han habido problemas de entendimiento y cómo se comunican ciertos temas, porque de lo que yo he visto y de lo que yo comprendo, no es que el puente
se vaya o se detuvo, sino que es una etapa posterior y los derechos de vías es posterior y según la municipalidad eso está contemplado en el cronograma. Son derechos de vía del Estado. Se están adelantando, creo yo, al mismo cronograma y yo creo que las ciertas obras, cierta infraestructura tiene que seguir definitivamente. Yo creo que otra diferencia es que si comparamos en Argentina con Milei, el famoso decreto de las medidas de limpia del Estado llegaron a las 2 semanas, a la primera semana. Digamos que en abono a Milei sí tenía un plan y fue eso lo que ofreció y la gente hizo un plebiscito, prácticamente la votación de presidencial fue un plebiscito sobre las medidas que él iba, porque él no está haciendo nada más que lo que ofreció en campaña. En este caso es muy diferente, la gente votó por algo diferente, pero quién sabe qué es lo que la gente interpreta como algo diferente y hasta qué punto. ¿Qué pueden hacer ahora para tomar una dirección, tomando en cuenta que ya muchos de sus correligionarios también están manifestando alguna insatisfacción, digámoslo así, por cómo van las cosas? Yo creo que lo más urgente que debiera tratar de analizar el equipo de gobierno es que el presidente esté en el país, porque si anda de gira 2 semanas, va a venir 2 o 3 días y se regresa o vuelve a salir a Estados Unidos, según lo han anunciado las fuentes oficiales. Realmente el resto del mes el presidente no va a estar en el país. Entonces, punto 1, si a alguien se le encomienda a la gerencia general el mando de una empresa, la junta directiva no le dice, bueno, no tenga pena, después de 30 días se puede ir un mes a saludar a sus amigos alrededor del mundo, porque al final de cuentas no hay un motivo específico para esa gira. Por lo menos hay cuestiones de país más urgentes, como por ejemplo en qué se están gastando o cuándo se van a empezar a gastar los 10.000 millones en caja que quedaron del anterior gobierno. 2, cuáles son las prioridades de inversión en hospitales, en escuelas, etcétera, etcétera, y qué fondos se tiene ya disponibles de los impuestos de este año para empezar a comprometer eso. 3, cómo van a tener la posibilidad de solucionar un problema de ejecución presupuestaria si ya vamos en el 2.º mes y todavía las dependencias, muchas de ellas ni siquiera tienen autoridades o las autoridades nombradas no saben con qué equipo técnico, presupuestario, jurídico, etcétera, de infraestructura va a contar para que puedan soportar los requerimientos de ejecución presupuestaria. O sea, realmente el problema que yo avisoro es que marzo, última semana, Semana Santa, nos quedan 3 semanas de marzo, más el descanso, se va al 3er mes. Si de aquí a antes de Semana Santa no se ha ejecutado por lo menos el 20 o el 25% de la ejecución de este año programada, este presupuesto ya les va a quedar excesivamente grande, porque después otros 3 meses, que sería abril, mayo y junio, es lo más que van a poder ejecutar en el año, porque de julio, agosto y septiembre sería lo último de este presupuesto. Y de ahí se cierra la posibilidad de que los ministerios, dependencias, etcétera, puedan seguir requiriendo fondos al Ministerio de Finanzas por el cierre de año. Entonces, las cosas son completamente diferentes a como se lo imaginaron. Y posiblemente por eso inicia ya el desencanto de los grupos partidarios de la corriente del gobierno, en el sentido de que como que no se han dado cuenta que ya tienen que empezar a administrar la cosa pública y a cumplir y a hacer realidad lo que se ofreció. La suspensión de obras de envergadura, ustedes mencionaron Puente Belice, pero hay muchas otras, hay por lo menos otras 3 grandes obras de infraestructura que la ministra simplemente llegó a decir que la suspendía. Y la semana pasada andaba en Quetzaltenango viendo por qué están suspendidas otras obras desde 2016. O sea, es contradictorio. Pareciera que ahorita todavía estuvieran empezando una campaña de imagen algunos de sus funcionarios. Vamos ahora al Congreso de la República. Ahí las señales son un poco
pues diferentes de lo que se espera. Han sacado una agenda que es la ley de tarjetas de crédito. Seamos sinceros, el que se quiera colgar el mérito de la ley de tarjetas de crédito es ridículo. Esta ley ya venía, se había consensuado, no la habían aprobado porque no la habían querido aprobar, y luego cuando la aprueban, pues la aprueban exactamente como se había consensuado. Básicamente no tiene mayores cambios en ese sentido. O sea que colgarse ese mérito cuando ya era algo que venía, luego sacan pues obviamente las famosas, la ley de competencia, la ley de protección al consumidor. ¿Qué de esa agenda cuando realmente hay cosas pues que se esperan? Ya lo platicábamos aquí, por ejemplo, las comisiones de postulación. Vamos a entrar con las mismas comisiones de postulación. Sí, yo creo que el Congreso, dentro de mi análisis, no tienen una agenda definida y lo que están haciendo es traer de lo que venía de legislaciones anteriores, porque son leyes que habían estado, entre comillas, estancadas o no habían avanzado. 2015, 2016 y así. Empezaron a traer de legislaturas pasadas, pero yo veo que hay una carencia de una agenda clara y qué se quiere lograr desde el Congreso y un enfoque. O sea, es un enfoque económico, es un enfoque de reformas institucionales, es un enfoque de cómo se van a elegir las cortes. Yo creo que lo que sí hay es un show. Es un show político de quién lleva lonchera, quién no lleva lonchera, si se compró. Y eso yo creo que tenemos que ponerle mucha atención, porque se puede caer en prácticas populistas y le ponen un nombre bonito a una iniciativa de ley que puede fomentar la corrupción, que puede no tener sistemas de frenos y contrapesos, pero solo por tener un nombre bonito y hacer un show en redes sociales, que sea bien aceptada. Entonces yo creo que hay que medir y fiscalizar muy bien el Congreso y medir cuáles son las acciones y los efectos que van a tener esas acciones, y si siguen un parámetro republicano, como lo señala nuestra Constitución, de las leyes o iniciativas que están discutiendo, que hoy por hoy las comisiones de trabajo aún no están funcionando y no hay esa discusión pública, que fue que algo que la Junta Directiva y los diputados nuevos ofrecieron, que iban a hacer una discusión de las leyes de forma más responsable porque faltaba de las legislaturas anteriores. Eso hoy por hoy es ausente y se tiene que retomar para que haya una discusión seria, ordenada, sobre las iniciativas de ley. ¿Hasta dónde llega la alianza? ¿Hasta dónde va a llegar la alianza mayoritaria en el Congreso de la República? Va a venir la discusión sobre los magistrados de las Cortes. Y sabemos que ahí hay muchos intereses de muchos diputados y que riñen de alguna manera con lo que había dicho, por lo menos Semilla, que iba a tratar de buscar, que eran nuevas cortes, etcétera, etcétera. Pero, a ver, tienen personajes como Tresquiebres, como Adi Maldonado, como otros más. El mismo Orlando Blanco. O sea, que el mismo Orlando Blanco, que todos van a buscar tener el mismo tipo de cortes que venía. ¿Hasta dónde va a llegar esa alianza? Mire, la primera prueba la vamos a tener antes de finalizar febrero, cuando se tengan que reunir para cumplir la orden de la Corte de Constitucionalidad de elegir a los suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Eso es ya, en estos días. Si cumplen y se llega a realizar eso, desde ahí vamos a ver cuál de los grupos de los diputados históricamente que dominan el Congreso, llámese ex-UNE, llámese gente del partido anterior, gente de la oposición actual, realmente van a preferir o a designar a los diputados, a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral en los próximos días. La UNE ha tenido hegemonía en el Tribunal Supremo Electoral y en las Cortes, claro, y es parte de esa alianza, claro, y es la parte más importante, toral, de esa alianza. No van a querer dejar eso. No, y acuérdense que la elección de los magistrados, tanto de Corte como de salas de apelaciones o del Tribunal Supremo Electoral, pasan a ser electos por el Pleno Congreso quien obtenga la mayor cantidad de votos. Claro. Si ellos pueden llegar a tener 90, 95 votos, pero no pueden llegar a tener más de eso, o menos.
Pero otra propuesta de alianza política de otros diputados de mucha historia y de todo tipo de historias en el Congreso podría fácilmente asegurar llegar a los 103, 105, 110, 115 votos o más para determinadas personas que están en esa posibilidad en los próximos días. Ahora, lo que sí es cierto es que cada elección de corte en el Congreso se decide de último momento y en forma diferente. La Corte Suprema no se va a elegir de acuerdo a lo que se elija ahora en los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Y si a eso le sumamos que puede existir la posibilidad que en marzo los 4 magistrados que están prófugos no regresen a enfrentar la justicia y como consiguiente abandonen los cargos, van a ver o vamos a tener otro que enfrentar, el Congreso va a tener que enfrentar otro vacío de funcionarios de un tribunal de alta envergadura para terminar el periodo. O sea, hay mucho que hacer en el tema de justicia y en el tema de lo que es la estabilidad política vía el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se ve esa alianza? Yo creo que es una alianza coyuntural, yo no creo que sea una alianza sólida y que se va a mantener en el tiempo. Creo que hay diferentes intereses dentro de esa alianza. Lo mencionabas, la UNE o parte de la UNE tiene, digamos, ese rol de bisagra. Lo están jugando un rol creo que más importante que la bancada oficialista, claro, en ese aspecto. Y yo creo que dentro de los intereses que hay, lo que hace falta conocer es cuáles son los intereses de una agenda legislativa y de las próximas acciones y decisiones políticas que toma el Congreso de la República. Vamos a ver cuando empiecen a funcionar las comisiones de trabajo, que recientemente la Corte de Constitucionalidad ha tenido que enmendarle la plana a la Junta Directiva en 2 ocasiones, y en 2 ocasiones de elementos básicos de la ley orgánica del organismo legislativo: conformación de Junta Directiva y la distribución de las comisiones de trabajo. Entonces yo creo que si el Congreso quiere tener una actividad eficiente y real, también tiene que resguardar y cumplir con los parámetros, y por poco también entran en que les pudieran votar el primer decreto aprobado o la primera ley aprobada porque querían incluir precios topes en la ley de tarjetas de crédito, y eso no. Cuando ya lo dijo la Corte de Constitucionalidad, y ya había dicho que no. Entonces yo creo que hay un alto grado de inexperiencia y de improvisación en el camino que de alguna manera también pone en riesgo la certeza jurídica cuando el Congreso, por la actividad legislativa de crear leyes y la facultad que tiene que dotarle de certeza jurídica al Estado. Dentro de todas esas cosas que se sacaron el gran número de sobrepoblación por diputado en el Congreso de la República. Algo que no es nuevo, ya desde la época de Taracena eso había sido así, echaron a unos, los reinstalaron los tribunales, en fin, eso sigue un poco más o menos de la misma manera en el Congreso de la República, versus el hecho de vamos a acabar con los almuerzos. Lo que se gasta el Congreso en almuerzos es, como dirían los gringos, manías, no es nada en relación al verdadero gasto, que es ese gasto acumulado de tanto pasivo laboral que tienen allí en el Congreso de la República. Eso no lo están tocando. Entonces, ¿cuál es esa señal? ¿Qué nos están diciendo ahí? Lo que están diciendo es lo que toda la gente pensó que no iban a hacer, pero están confirmando que sí lo van a hacer, y es que todas las cosas van a seguir como estaban y como las encontraron. Y les van a seguir dando maquillaje a la población que pensó que iba a ser diferente. Y este desencanto que hemos visto en estas 2 semanas últimas en redes sociales especialmente, yo creo que va a ir aumentando, y va a ir aumentando a nivel poblacional, y se va a ir sintiendo en las gobernaciones, en los ministerios. Cuando la gente vea que el Estado, en esos 10.000 millones de quetzales que hay en caja,
se quedaron sin generar empleo, sin generar actividad económica de proveedores al Estado, de mano de obra e infraestructura, de movimiento de unidades de transformación o de materia prima, etcétera. O sea, hasta los insumos médicos pueden llegar a escasear en los próximos días por la falta y la anómala visión, diría yo, o corta visión de las autoridades de las carteras ministeriales. Y eso también es otro asunto que hay que señalar. El presidente es solamente el director de la orquesta. Los responsables directamente de cada cartera son a quienes se les va a tener que contar las costillas, pero si el presidente está de viaje la mayor parte de los días, el gerente, en este caso el ministro, pues va a seguir haciendo lo poco que pueda hacer, pero no se va a querer comprometer a tomar decisiones de ejecución presupuestaria. Ahí es donde viene una cadena que repercute en la actividad económica también. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados en un momento. Para que nos acompañe este miércoles en Café AM a partir de las 8 de la mañana. En el consultorio hablaremos sobre la endometriosis. Muy importante. Ahora, ¿hasta qué edad debo vivir en la casa de mis papás? Ese es el tema que discutiremos en Ellas y Ellos. ¿Qué más nos vale? Pues te cuento que en Tips para Mamá vamos a conocer del posparto y la pareja. Uy, eso va a estar muy bonito, ¿vale? Además vamos a tener Siendo Fit, pero para estar un poco fat, yo le voy a enseñar a preparar panza. Todo esto en el mejor programa de Guatemala, chicos, que se llama Café AM. Prepárense para la emoción, la música y el espectáculo. Este domingo 25 de febrero inicia el festival más grande de Latinoamérica. En exclusiva y en vivo por TV Azteca Guate llega Viña 24. Iniciamos este domingo desde las 6:30 de la tarde. Viviremos la magia con las estrellas más grandes del momento. Arrancamos una explosión musical con Alejandro Sanz y Manuel Turizo. Nos harán vibrar desde la Quinta Vergara ante el monstruo de Viña 24. Noches llenas de sorpresas, emociones y la música que nos hace vibrar al máximo. Así que únete a nosotros desde el domingo 25 de febrero hasta el 1 de marzo. Viña 24, la cita con el festival más grande de la música. Solo por TV Azteca Guate. Continuamos entonces acá en Estado de la Nación conversando con nuestros invitados, José Echeverría y Conrado Reyes, acerca de todo lo que está sucediendo en el país. Bueno, dos ministerios en particular. Bueno, ya sabemos que el que más se ha movido y ahí anda es el Ministerio de Gobernación, un poco con las mismas medidas, ¿no? Ahora anunciaron patrullajes combinados, es un poco de lo mismo, las requisas siempre han sido un poco de lo mismo, pero bueno, digamos que es el ministerio que poco más o menos ahí está dando movimiento. Pero vámonos a educación, donde ustedes han intervenido bastante como Movimiento Cívico Nacional, y vamos a salud, donde hoy sale una noticia donde hay una deuda a los proveedores que asciende a más de 200 millones de quetzales y que puede poner en peligro el abastecimiento nuevamente que parecía haber sido superado. ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que tal vez empezando por la parte de educación. En la campaña política del Partido Movimiento Semilla, y una vez asumen, digamos que hay varios ofrecimientos o promesas relacionadas a, digamos, disminuir la corrupción. Uno de los elementos de mayor corrupción dentro del Ministerio de Educación tiene nombre y apellido, y es Jovial Acevedo y el pacto sindical
que dirige y que tiene cooptado en las últimas administraciones en Guatemala. Nosotros como Movimiento Cívico Nacional creemos que hay que hacer algo y que tenemos que exigir una solución a ese problema que está carcomiendo y está robándole el futuro de la educación a Guatemala. Entonces, estamos haciendo una serie de actividades, de reuniones y de análisis para hacer las exigencias a las autoridades y esperemos que ahora en la nueva negociación sea distinto. ¿Cuándo viene esa nueva negociación? Parece que iniciaría a finales de este mes, de febrero, o inicios del próximo mes. ¿Se teme que sea secreta como la vez pasada? Yo creo que no debería ser opción. Claro. No debería ser opción de que sea secreta. Sobre todo que se criticó cuando fue secreta durante el gobierno de Yamatei. Y en dado caso, yo creo que se tengan o se repitan prácticas que han sido categorizadas como nefastas, yo creo que entonces tenemos que ver responsabilidades políticas, porque algo que como guatemaltecos tenemos que también exigir es responsabilidad política, y la responsabilidad política es exigirle a los políticos que cumplan con su palabra, con sus promesas y sobre todo con la Constitución y las leyes del país. Bien, no podemos irnos sin ver la política exterior, sobre todo porque ahí presenta más disenso con el votante duro del movimiento Semilla. Yo he leído muchos mensajes en la red social X, en donde pues ya cuestionan muchísimo, porque yo me imagino que el votante duro esperaba que se rompían las relaciones con Taiwán, sí o sí, y resulta que dijeron tímidamente que iban a abrir una brecha con relaciones comerciales con China, y en la tarde tuvieron que desdecirse inmediatamente a la par del embajador de Taiwán. Luego el tema de Israel, el tema de Ucrania. Y eso ha traído bastante desencanto sobre cierto sector, digamos, del voto duro de Semilla. ¿Qué decimos ahí? Pues seguirán desencantándose, es mi pronóstico, porque hay situaciones en las cuales el gobierno mínimo en el primer año difícilmente puede cambiar. Hay compromisos de Estado que vienen atados no en una, sino en 2 o 3 administraciones. Hay fondos comprometidos de la cooperación internacional. O sea, en este escenario me extraña porque antes de ser candidato presidencial, el actual presidente fue diplomático. Y él sabe muy bien cómo es esto, pero por sobre todo, el ahora canciller fue viceministro de Yamatei y fue viceministro de Relaciones Exteriores también de otro gobierno. O sea, él tiene una trayectoria, por lo menos que yo recuerde, de 20, 25 años en Cancillería. Pues no entiendo en qué momento los dos, porque el canciller no va a dar una declaración o las declaraciones que hizo en los últimos 10 días de ese tipo, sin haberle preguntado al presidente, voy a pronunciarme, voy a decir esto, porque es parte de la diplomacia y de la responsabilidad diplomática de él como canciller. Puede ser que el ministro de Gobernación no le diga, presidente, voy a destituir. Que tenían que preguntarle a otros también. Claro. Entonces, es lamentable. No creo que sea falta de conocimiento y tampoco creo que sea falta de previsión de las consecuencias. En los foros respondía Bernardo Arévalo que iban a mantener una relación con ambos, iban a tratar de estimular la relación. La relación con Taiwán es excluyente absolutamente de la relación con China, y lo ha dicho China 1000 veces. Lo ha dicho China 1000 veces, porque para ellos Taiwán es China y que con quien tienen que tratar con China es con ellos. Entonces, por supuesto, el votante duro esperaba algo así tipo Costa Rica, tipo Ortega, tipo Bukele, que rompieron relaciones, se fueron y se fueron del lado de China. De la misma manera esperaban otro cambio de política exterior con respecto a Ucrania y sobre todo Israel. Yo creo que la sostenibilidad de las relaciones diplomáticas del Estado de Guatemala
es muy importante para la estabilidad económica y social del país. Y yo creo que así se tiene que mantener. Y yo creo que aquí un llamado, yo creo que de reflexión muy importante a ese votante duro es que el presidente Arévalo no es el presidente exclusivamente de ellos y no responde a tweets. Lo que responde es a la política sostenida diplomática del Estado de Guatemala, que representa e incluye a todos los guatemaltecos. Porque yo lo que veo es como una especie de ansiedad de vamos a ver cuántos tweets se ponen para ver si a través de X hace X o Y. Y yo creo que no es así. Y yo creo que la sostenibilidad de las relaciones diplomáticas con Taiwán y con otros estados como Israel son históricas y también representan una posición geográfica privilegiada o muy importante para el Estado de Guatemala, que es necesaria para poder capitalizar sobre cooperación, sobre acuerdos comerciales, que yo creo que esa es la siguiente pregunta. Ahora que Estados Unidos tiene una buena, dicen ellos, relación con el Estado de Guatemala y con las nuevas autoridades, también que eso se pueda ver reflejado en incrementos de la cooperación comercial que hay entre esos países, como lo han hecho con otros países también, como Colombia y México, que yo creo que es la próxima tarea muy importante y que sí puede dar resultados tangibles, que son los que la ciudadanía espera en las próximas semanas y meses. Pues muchas gracias a ambos, les agradecemos mucho por haber aceptado la invitación de acá, de Estado de la Nación, a ustedes también, muchas gracias por su preferencia, por su asistencia, tengan ustedes muy buena noche.